No estás simplemente cansado, estás siendo sistemáticamente vaciado. Esa libertad de ser tu propio jefe, de gestionar tu tiempo, de poder hacerlo todo, no es libertad. Es la jaula más eficiente jamás inventada, porque el carcelero que te exige más y más eres tú. Este sentimiento que te quema por dentro, esa ansiedad que no se va ni durmiendo, tiene un nombre y un diagnóstico, y te aseguro que no es tu culpa. Quédate conmigo porque vamos a desplegar el plano oculto de nuestra sociedad. Usando las herramientas del filósofo Byung-Chul Han, expondremos la arquitectura invisible que fue diseñada para llevarnos hasta el límite. Y para entender la magnitud de su argumento, haremos una revisión exhaustiva de su ensayo La sociedad del cansancio, avanzando paso a paso por cada uno de sus capítulos y temáticas clave. Así no te perderás ninguna de las ideas que explican nuestro presente. La primera pieza de este plano la encontramos en su relectura de un antiguo mito, el de Prometeo, que es la introducción de su obra. Para entender la raíz de nuestro agotamiento, Han nos pide que miremos un mito que todos creemos conocer, el de Prometeo. La historia tradicional es esta. Un poder externo, el dios Zeus, lo castiga por darnos el fuego. Un agente externo, un águila, devora su hígado en un ciclo de tortura eterna. Es la imagen perfecta de la opresión. Hay un tirano arriba y un esclavo abajo, un enemigo claro. Pero Han nos dice, esa imagen ya no nos representa. El Prometeo de hoy, el trabajador del siglo XXI, no está encadenado por ningún dios. Su tortura es autoimpuesta, y esa águila que le devora la energía es él mismo. Es su otro yo que le exige rendir más, producir más, ser más. La autoexplotación es el nuevo infierno. Ya no necesitamos un jefe tirano que nos oprima porque nosotros mismos nos hemos convertido en el tirano y en el esclavo. El águila y Prometeo son la misma persona librando una guerra dentro de su propia cabeza. El águila que devora su hígado en constante crecimiento es en realidad su alter ego. Detengámonos un momento en esta idea porque es fundamental. La elección del mito no es casual. No se trata de Sísifo condenado a una tarea repetitiva y absurda impuesta desde afuera, una figura que representaría mejor al obrero de la sociedad disciplinaria. Prometeo es el titán de la creación, de la iniciativa, del poder hacer. Su don a la humanidad fue la capacidad de la tecnología, el poder. Es precisamente ese don, esa capacidad ilimitada de poder, la que se ha vuelto contra nosotros. La fuente de nuestro poder se ha convertido en una fuente de nuestra tortura. Y con esta imagen demoledora, Han pone sobre la mesa la tesis que lo cambiará todo. El gran problema de nuestra época, la causa de nuestra depresión y nuestro burnout, no es la represión o lo que nos prohíben, sino el devastador exceso de lo que nos dicen que podemos ser. Ahora que entendemos que el enemigo somos nosotros mismos, Han nos explica cómo funciona el campo de batalla en su primer capítulo. Y para hacerlo, nos muestra que el tipo de enfermedad que define una sociedad ha cambiado radicalmente. Toda época, dice Han, tiene su propio villano. Hubo una época bacterial que culminó con la invención de los antibióticos, luego una época viral cuyo miedo fue progresivamente controlado por la técnica inmunológica. Pero nuestra época, el siglo XXI, es diferente. Nuestro villano ya no es un invasor externo, es un fallo interno, es neuronal. Las enfermedades que definen nuestro panorama patológico son la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, el trastorno límite de la personalidad TLP o el síndrome de desgaste ocupacional más conocido como burnout. Y estas no son infecciones, son, como dice Han, infartos. No ocurren por algo malo que entra, sino por un exceso de algo bueno que nos quema por dentro, escapando a toda explicación inmunológica. Para entender este cambio, pensemos en la sociedad del siglo XX como un computador con el mejor antivirus del mundo. Su única misión era detectar y destruir lo que fuera extraño, lo otro, lo que no pertenecía al sistema. Su lógica era la de la Guerra Fría, un mundo de muros, fronteras y sospecha. La amenaza siempre venía de afuera, pero
¿Qué pasa cuando abres todas las puertas? La globalización, Internet, la cultura del consumo, todo eso derribó los muros. En lugar de la amenaza externa aparece la diferencia, pero es una diferencia doméstica postmoderna que ya no genera una reacción inmunitaria. Lo extraño ya no es una amenaza, ahora es exótico, algo para consumir, un post en Instagram. El sistema ya no tiene enemigos externos, ya no hay un afuera amenazante porque todo es absorbido y asimilado por el sistema. Vivimos en un tiempo pobre de negatividad. Y aquí surge una nueva forma de violencia, una que no viene de un virus, sino del propio sistema. Ya no es una amenaza externa, es un sobrecalentamiento interno. El sistema no colapsa por un ataque, colapsa por su propio exceso de rendimiento. Es neuronal porque es interno al sistema, surge desde dentro. Esta nueva violencia no te excluye, te agota hasta el colapso. Y por eso la depresión y el burnout no son un fallo de nuestro sistema, son la consecuencia lógica de su éxito. Para clarificarlo con una analogía, imaginen que la sociedad del pasado era una fortaleza con un sistema de defensa muy sofisticado, siempre alerta para repeler a los invasores. La amenaza venía de fuera. Ahora imaginen que la fortaleza ha derribado sus muros, ha abierto todas sus puertas y ha instalado un sistema de producción interna que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, optimizándose sin cesar. No hay enemigos externos, pero los habitantes de la fortaleza colapsan por puro agotamiento, por el sobrecalentamiento del propio sistema. Esa es la violencia de la positividad. Las patologías neuronales como la depresión y el burnout no son por tanto un fallo del sistema, son la consecuencia lógica de su éxito. El sistema funciona tan bien en su lógica de la positividad que nos quemamos por dentro. Este colapso por sobrecalentamiento interno no ocurrió por accidente. Es el resultado de un cambio profundo en la forma en que funciona el poder. Y para explicarlo, Han dialoga críticamente con uno de los grandes pensadores del poder en este capítulo, Michel Foucault. Foucault describió magistralmente la sociedad disciplinaria que alcanzó su apogeo en los siglos XVIII y XIX y se extendió hasta bien entrado el siglo XX. Era una sociedad de muros y encierro y su símbolo perfecto era una idea llamada el panóptico. Un guardia en el centro puede ver a todos los prisioneros, pero ellos no saben si los están mirando. Esta visibilidad constante genera un efecto de autodisciplina. El individuo se convierte en el principio de su propio sometimiento. El sistema funcionaba con negatividad. Su palabra favorita era no. No puedes salir, debes obedecer. Esa sociedad producía gente que rompía las reglas, criminales y locos. Pero dice Han, ese sistema se volvió obsoleto. ¿Por qué? Porque la prohibición no es eficiente. Para maximizar la producción, el sistema encontró un truco mucho más inteligente. La prohibición bloquea, frena. Para aumentar la productividad de forma exponencial, el paradigma disciplinario fue sustituido por el del rendimiento. La negatividad del deber fue reemplazada por la positividad del poder sin límites. El lema ya no es no hagas esto, es sí, puedes con todo. Hoy vivimos en una sociedad del rendimiento, cuyos espacios emblemáticos son los gimnasios, las torres de oficina, los bancos, los laboratorios genéticos y los centros comerciales. Sus habitantes ya no son sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. Son, o aspiran a ser, emprendedores de sí mismos. Y aquí está la genialidad perversa del sistema. La supresión del dominio externo no nos conduce a una libertad real. Al contrario, hacen que libertad y coacción coincidan. El sujeto de rendimiento se abandona a la libre obligación de maximizar su propio rendimiento. Esto da lugar a la autoexplotación que, como señala Han, es mucho más eficiente que la explotación por otros porque va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Pensemos en un ejemplo concreto. El jefe de antes te decía: tienes que llegar a las 8 y no te vas hasta las 6. El management de ahora te dice: gestiona tu propio tiempo, sé proactivo, sé tu propio jefe. Suena genial, ¿verdad? Pero esa libertad es la razón por la que te encuentras respondiendo correos a las 11 de la noche y trabajando durante el fin de semana. No porque te obliguen,
sino porque sientes que puedes y debes hacerlo para no quedarte atrás. Te has convertido en tu propio explotador, eres víctima y verdugo al mismo tiempo, y por eso nuestra sociedad ya no produce criminales, produce depresivos y fracasados, porque cuando fallas, el sistema te susurra al oído: la culpa es tuya, no te esforzaste lo suficiente, no fuiste lo bastante positivo. La depresión, en este sentido, es la enfermedad de una sociedad en la que el individuo, en guerra consigo mismo, se convierte en el inválido de esa guerra interiorizada. Esta máquina de autoexplotación necesita un combustible para funcionar: tu atención, y ha modificado radicalmente la forma en que la usamos. Vivimos bombardeados por un exceso de estímulos y en medio de ese caos se nos vendió una supuesta habilidad como un superpoder: el multitasking. Pero Han es implacable con esto. El multitasking nos dice: no es un avance, es una regresión. Es la técnica de atención de un animal salvaje que mientras come debe vigilar a sus depredadores, cuidar de su descendencia y no perder de vista a sus parejas. Es una atención imprescindible para la supervivencia en la selva, una atención amplia pero necesariamente superficial. Esta atención dispersa, que Han llama hiperatención, se caracteriza por un cambio acelerado de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos. Esta hiperatención es el estado normal en que vivimos y es el enemigo mortal de la atención profunda y la contemplativa. La única que, según Han, ha producido algo de valor en la historia del arte, la filosofía y la ciencia. La cultura, argumenta, requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda, una mirada larga y sosegada. La hiperatención, además, no tolera el aburrimiento. Y aquí está el problema. Hemos aprendido a odiar el aburrimiento, pero es precisamente en ese vacío donde nace todo lo nuevo. Podríamos decir que la hiperatención, esta capacidad de estar pendiente de 1000 cosas a la vez, es el fundamento de TikTok y las redes sociales, que nos impiden concentrarnos más de un minuto en una sola. La hiperatención no admite aquel aburrimiento profundo que es fundamental para cualquier proceso creativo. Y aquí Han recupera una idea maravillosa del filósofo Walter Benjamin, quien llamaba al aburrimiento profundo el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Benjamin lamentaba la desaparición de estos nidos de tiempo y el sosiego, y describe el aburrimiento como un paño cálido en el que nos envolvemos al soñar y en cuyos pliegues encontramos lo nuevo. La pura agitación, por el contrario, no genera nada nuevo, simplemente reproduce y acelera lo ya existente. Pensemos en esto por un segundo. ¿Cuál es la diferencia entre pasar una hora haciendo scroll en una red social y pasarla sentado en una banca sin hacer nada? Con la red social, tu mente es un simple consumidor de cientos de ideas de otros. La atención salta de un punto a otro sin profundizar en ninguno. En la banca, tras 10 minutos de incomodidad, tu mente, privada de estímulos, empieza a crear, a conectar, a imaginar. De ese aburrimiento profundo, de ese vacío fértil, puede nacer una idea original. El aburrimiento es el lienzo en blanco necesario para la creatividad. Por eso, la guerra que nuestra sociedad del rendimiento le ha declarado al aburrimiento es en realidad una guerra contra el pensamiento mismo. El sistema nos quiere ocupados, estimulados y agitados, no solo para que produzcamos más, sino para que pensemos menos. Para profundizar en la naturaleza de esta sociedad hiperactiva, Han entabla otro diálogo crucial, esta vez con la filósofa Hannah Arendt y su monumental obra La condición humana. En este libro, Arendt distingue 3 actividades fundamentales que componen la vida activa, la vida dedicada a la actividad en el mundo. Primero, la labor, que corresponde a las actividades necesarias para la supervivencia biológica, como comer y dormir. Es cíclica, repetitiva y nos asemeja a los animales. El ser humano en esta faceta es el animal laborans. Segundo, el trabajo, que es la creación de un mundo artificial de objetos duraderos desde una mesa hasta una catedral. El ser humano aquí es el homo faber, el constructor. Y tercero, la acción,
la actividad más elevada para Arendt, que se da en la esfera pública a través del discurso y la política, y es donde los seres humanos revelan su singularidad e inician algo nuevo. El gran temor de Arendt era que la sociedad moderna, con su énfasis en el consumo, la burocracia y la satisfacción de las necesidades materiales, a gran escala estuviera aniquilando la acción y degradando al ser humano a un mero animal laborans. Ella imaginaba que el hombre moderno se volvería un ser pasivo, sumergido en el proceso anónimo de la vida de la especie, preocupado únicamente por su supervivencia y su confort. La predicción tenía sentido, pero se equivocó. Vio el futuro al revés. Byung-Chul Han nos dice que el hombre moderno no tiene nada de pasivo, es hiperactivo e hiperneurótico. No hemos renunciado a nuestro yo, al contrario, nuestro yo está tan inflado por la presión de rendir que está a punto de explotar. ¿Y por qué? Han argumenta que la causa es la vida desnuda, nuda vida. En una época que ha perdido las grandes narrativas que daban un sentido trascendente a la existencia, como la religión o la promesa de la eternidad, la vida misma, despojada de cualquier significado superior, se convierte en un valor absoluto. Y si la vida es lo único que hay, entonces la obligación se convierte en mantenerla sana y sobre todo productiva a toda costa. La salud se eleva a la categoría de diosa, como ya había anticipado Nietzsche. El contraste es revelador. Arendt se imaginó que el hombre moderno sería como un animal en un documental, comiendo, durmiendo, reproduciéndose, un ser pasivo dentro de los ciclos de la naturaleza. Han nos dice que no, que el hombre moderno es más bien como un atleta de élite obsesionado con sus métricas, monitorizando su sueño, optimiza su dieta, cuenta sus pasos, maximiza su productividad en cada minuto del día. No es pasividad, es una histeria por la optimización de la propia vida porque parece que no hay nada más allá de ella. Lo que ocurrió no fue simplemente que la labor se impusiera sobre el trabajo y la acción, como temía Arendt, sucedió algo más perverso. La mentalidad del trabajo, la lógica de la fabricación, la eficiencia y la optimización se aplicó al objeto de la labor, es decir, a nuestro propio cuerpo y a nuestra propia vida. Nos hemos convertido en un proyecto de ingeniería de nosotros mismos y la acción política, el debate en la esfera pública ha sido reemplazada por la exhibición del yo en las redes sociales, un espectáculo de rendimiento y autooptimización donde cada uno es el emprendedor de su propia marca personal. Hemos pasado el video entero describiendo esta jaula invisible de hiperactividad. Ahora, la pregunta es, ¿existe una salida? ¿Hay alguna forma de resistencia? La respuesta es sí, y es radicalmente contraintuitiva. La solución no es hacer más, es hacer menos, y para ello Han recurre a la pedagogía del mirar de Friedrich Nietzsche. En el ocaso de los ídolos, Nietzsche afirma que una de las 3 tareas esenciales para una cultura superior es aprender a mirar. ¿Qué significa esto? Significa acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo. Es, en definitiva, educar la mirada para una atención profunda y contemplativa. Y para lograrlo, dice Nietzsche, uno tiene que aprender a no responder inmediatamente a un impulso, sino a controlar los instintos que inhiben y ponen término a las cosas. La incapacidad de oponer resistencia a un impulso, de oponerle un no, es para Nietzsche un síntoma de agotamiento, de decadencia. Aquí Han introduce una distinción filosófica crucial. Hay 2 formas de potencia. La primera es la potencia positiva, que es la potencia de hacer algo, de llevar a cabo una acción. Es la única que valora la sociedad de rendimiento, pero existe otra, la potencia negativa, que es la potencia de no hacer, de decir no. Y esto, subraya Han, no es lo mismo que la impotencia o la incapacidad. La impotencia es simplemente la ausencia de la potencia positiva. La potencia negativa, en cambio, es una forma superior de control y soberanía. Es la capacidad de detenerse, de interrumpir, de no seguir el impulso. Pensemos en una analogía simple. La potencia positiva es la capacidad de responder a todos tus correos electrónicos y notificaciones en cuanto llegan. La potencia negativa es la capacidad de ver esas notificaciones, sentir el impulso irrefrenable de responder y conscientemente decir no, ahora no, yo decido cuándo.
Esta segunda capacidad, la del no hacer, es la que hemos perdido, la que paradójicamente nos daría la verdadera libertad. Sin esta negatividad, sin la capacidad de interrupción, la acción se degrada a una simple reacción. La hiperactividad no es una forma de poder, sino la hiperpasividad. Al reaccionar a todo, no estamos actuando soberanamente, estamos siendo arrastrados por el torrente de estímulos, somos esclavos del impulso. La verdadera acción en el sentido arendtiano de iniciar algo nuevo requiere la negatividad de la pausa, del silencio, de la contemplación. Incluso nuestras emociones, señala Han, se han visto afectadas por esta aceleración. Distingue entre la rabia y el enfado. La rabia es una emoción negativa poderosa con una temporalidad propia. Requiere detenerse, interrumpe el estado actual y tiene la capacidad de cuestionar el presente en su totalidad para posibilitar un nuevo comienzo. El enfado o el estado enervado, en cambio, son sus versiones degradadas y aceleradas. Son impotentes, no cambian nada decisivo y se adaptan perfectamente a la hiperactividad general. Nos enfadamos por todo y por nada, pero esa energía se disipa rápidamente sin transformar la realidad. Hemos perdido incluso la capacidad para una rabia transformadora. Para afinar aún más el diagnóstico sobre el agotamiento, Han se detiene en una de las figuras más enigmáticas de la literatura, Bartleby, el escribiente del relato de Herman Melville. Bartleby es el oficinista de Wall Street que un día, ante cualquier requerimiento, empieza a responder con su célebre y lacónica fórmula: preferiría no hacerlo. I will prefer not to. Muchos intérpretes como Gilles Deleuze o Giorgio Agamben han visto en Bartleby una figura metafísica, un nuevo Cristo, la encarnación de una potencia pura de la negación. Han rechaza de plano estas lecturas. Para él, la historia de Bartleby no es una parábola metafísica, sino el estudio de un caso patológico. Bartleby es un síntoma del mundo laboral inhumano y alienante de la sociedad disciplinaria. Su fórmula no es la expresión de la potencia negativa, soberana de la que hablaba Nietzsche, sino la manifestación de una profunda falta de iniciativa y apatía que lo conducen a la muerte. Sin embargo, y aquí está el punto clave del análisis de Han, Bartleby no es el sujeto depresivo de nuestra sociedad de rendimiento. Esta distinción es fundamental. Bartleby vive todavía en la sociedad disciplinaria, un mundo lleno de muros. La palabra wall es una de las más repetidas en el relato. Es un sujeto de obediencia. Su agotamiento proviene de una opresión externa, de la monotonía de una tarea sin sentido, copiar documentos, que le es impuesta. No sufre por el imperativo de ser el mismo, no se autoexplota ni dirige la agresión contra sí mismo. Su colapso es un apagón silencioso, un desvanecimiento. El sujeto depresivo de hoy, en cambio, naufraga precisamente ante el proyecto de ser yo. Sufre un exceso de posibilidad por la presión de tener que realizarse, de tener que ser exitoso, feliz y auténtico. Su agotamiento no viene de la monotonía, sino de la dispersión, no de la opresión externa, sino de la implosión interna. Su colapso no es un apagón, sino un infarto psíquico, un sobrecalentamiento violento. Podríamos hacer una comparación para entenderlo mejor. Bartleby es como un trabajador de una cadena de montaje que, vacío por dentro, un día simplemente se para y deja de atornillar la misma pieza una y otra vez. Su problema es la opresión y la alienación del sistema disciplinario. El sujeto depresivo de hoy es como un influencer o un emprendedor que colapsa bajo la presión insoportable de tener que crear, gestionar y vender constantemente una versión exitosa y auténtica de sí mismo. Su problema es la tiranía de la libertad y el exceso de positividad. Al diferenciar estos dos tipos de agotamiento, Han nos muestra que nuestra enfermedad es específica de nuestra era y requiere un diagnóstico y, quizás, una cura completamente diferentes. Llegamos así al capítulo final y a la propuesta conclusiva del libro. Si la sociedad del rendimiento llevada a su extremo nos conduce a la búsqueda del rendimiento sin rendimiento a través del dopaje cerebral o neuroenhancement, ¿cuál es la salida?
Si el problema es un exceso de actividad y positividad, la solución no puede ser más de lo mismo. Aquí Han introduce su idea más poética y esperanzadora, tomada del escritor austriaco Peter Handke. No todo cansancio es igual. Hay que distinguir entre dos tipos de cansancio fundamentalmente distintos. El primero es el cansancio a solas. Este es el cansancio del agotamiento, el de burnout. Es un cansancio violento que aísla y divide, destruye la comunidad, la cercanía e incluso el lenguaje. Es el cansancio del yo hipertrofiado, encerrado en sí mismo que ya no puede ver al otro. Es un cansancio sin mundo que nos quema por dentro y nos deja mudos y solos. Pero existe otro cansancio. Handke lo llama el cansancio fundamental y Han lo describe como un cansancio del nosotros. Este es un cansancio que paradójicamente no agota, sino que abre. Es un cansancio que da confianza en el mundo. Desarma la crispación del yo, lo afloja, lo hace permeable. Es un cansancio elocuente capaz de mirar y de reconciliar. Crea un espacio de amistad y comunidad donde nadie domina. Pensemos en la diferencia emocional. El cansancio a solas es el que sientes el domingo por la noche después de haber trabajado todo el fin de semana por pura ansiedad. Estás irritable, aislado, no quieres hablar con nadie, tu mente sigue acelerada pero tu alma está exhausta. El cansancio del nosotros, en cambio, es el que sientes después de una larga caminata por la montaña con amigos. Estás físicamente agotado, pero mentalmente en paz, profundamente conectado con los demás y con el paisaje. Es un cansancio que permite un silencio compartido y confortable, una cercanía sin esfuerzo. Este cansancio fundamental, nos dice Han, es una facultad especial. Inspira, permite el no hacer, abre el acceso a una atención diferente a las formas lentas y duraderas que se escapan de la hiperactividad. Afloja la rígida atadura de la identidad y permite que las cosas y las personas se muestren unidas por el cordial y, como un bodegón holandés donde la flor, los insectos y los caracoles coexisten en una armonía silenciosa. La propuesta final de Han es, por tanto, casi una utopía, una religión inmanente del cansancio. La salida de la sociedad del rendimiento no es una revolución política en el sentido tradicional ni un nuevo programa de optimización. Es una descreación interna, un amable desarme del yo. Es aprender a ceder a este cansancio que salva, que nos devuelve al mundo y a los otros. La sociedad del futuro, si ha de ser una sociedad más humana, no será una sociedad más activa, sino quizás, como le imagina Han, una sociedad del cansancio. Así que aquí estamos. Hemos recorrido el diagnóstico de Byung-Chul Han. Vimos cómo pasamos de temer al otro a consumirnos por exceso de nosotros mismos. Vimos cómo la vieja sociedad disciplinaria fue reemplazada por una jaula de rendimiento mucho más sutil, donde nos convertimos en nuestros propios explotadores. Y descubrimos que la cura para nuestro agotamiento no es más actividad, sino un tipo de cansancio profundo que nos sana y nos une. Este análisis no es un manual de autoayuda, es un mapa de la prisión en la que vivimos. Si te ha servido para ponerle nombre a lo que sientes, la forma más potente de aplicar la potencia negativa de la que hablamos es pausar y compartir este video. Ayuda a que este diagnóstico llegue a alguien más que lo necesite. Y si quieres seguir desarmando las estructuras invisibles de nuestra cultura, suscríbete y activa las notificaciones, porque este es el tipo de análisis que hacemos aquí. Además, si quieres profundizar en la filosofía, te dejamos un link en la descripción de este video. Ahora, la pregunta es para ti y me gustaría leer tu respuesta en los comentarios. ¿Reconoces en tu vida a ese Prometeo encadenado no por un dios sino por tu propia autoexigencia? ¿Qué espacios tienes para el no hacer, para ese cansancio que te abre al mundo? Quizá la revolución más necesaria de nuestro tiempo no sea una revolución ruidosa. Quizás no se trate de tomar las armas, sino de deponerlas que durante tanto tiempo hemos dirigido contra nosotros mismos. Quizá la revolución profunda sea aprender simple y serenamente a descansar juntos.